myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio más de matemáticas. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta en nuestras redes sociales y también de compartir para que los demás puedan acceder a este contenido. Bien, que nos dice, bueno, se nos da aquí como una indicación, pero es básicamente lo que vamos a hacer abajo. Aquí nos da la definición de la función f, ¿sí? Nos dice que f de a vale b, f de b vale c y f de c vale a. Esas son claves. Lo que se nos pide en el literal a es que hagamos f con S2 de a, es decir, que hagamos, como decirlo, por decirlo, dos capas de f, ¿sí? A ver, para que se me entienda. F, aquí 2 de a, es lo mismo que decir f, o sea, aquí están las dos veces de a, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? A ver, voy a hacerlo aquí. Parto primero de f de a, esto que tengo aquí. Entonces voy a ver cuánto me da. F de a, parto de ahí. ¿Y cuánto es f de a? Pues f de a vale b. Voy a ponerlo así, f de a vale b. Hasta ahí la primera capa. Entonces la segunda solo la pongo encima. Es decir, f de, y aquí encierro en un paréntesis, es decir, como lo que tengo ahí. Es la segunda capa. Que es lo mismo que hacerlo acá. Lo mismo hago acá. Es de f comiendo lo que tengo acá. Y se me genera un nuevo problema. En la segunda capa se me genera un problema. F de b. ¿Y cuánto es f de b? Vale c. Entonces mi respuesta es c. ¿De acuerdo? A ver, para entenderlo mejor vamos a hacer ahora con f de b. Pero, perdón, esta segunda, ¿no? f2 de b. A ver, f2 de b es lo mismo que decir f dos veces, ¿no es cierto? f o f de b. Y parto escribiendo f de b. Esto parto escribiendo primero. Entonces digo, a ver, f de b hago como dos capas, ¿no? F de b, porque es el que estamos evaluando, es f de b vale c. Entonces digo, f de b vale c. De hecho, voy a poner un poquito más acá. Pero como hay dos capas, es decir, ahora es esta f, entonces hago esta f de aquí comiendo lo que tenía dentro. En otras palabras, es la f comiendo lo que tenía aquí. Y se me genera un nuevo problema, f de c. Y ese f de c aquí mismo no es el ejercicio, es a. Entonces f de c vale a. Y ahí estaría ya mi respuesta final, porque ya hice las dos capas. Y ahora voy a hacer f2 de c. Entonces f2 de c es igual a, como dice 2, son dos capas, f o f de c. Eso es lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces parto por f de c. Entonces yo digo, ¿cuánto vale f de c? F de c, según esto, vale a. Entonces pongo, según eso, vale a. Pero como tiene una segunda capa, entonces pongo la segunda capa comiendo la primera. Entonces f come a la primera. O sea que f va a estar comiendo así, ¿sí? Lo que tengo. O sea, hago una capa comiendo lo que me quedó antes. Entonces esto es igual. Como se me generó un problema, f de a vale b. Entonces yo pongo f de a vale b. Y aquí tengo ya las soluciones que me pide el ejercicio. Para el literal b basta hacer lo mismo, ¿sí? Pero si quieres ubicarte más del literal b, observa el literal c. O sea, yo he hecho el ejercicio 7a. Observa el ejercicio 7c para que tengas una idea más clara de cómo hacer el literal b. Contigo nos vemos en los siguientes videos. No olvides suscribirte, apoyarnos con un me gusta y de compartir esto a través de tus contactos, a todos tus contactos. Nos vemos en el siguiente video.